Recuerda que si quieres ver más problemas de este tipo o el tema completamente explicado desde cero, tengo un curso completo de matemáticas que va desde aritmética hasta probabilidad y estadística. Además, también estoy añadiendo el temario de física, por lo que el curso está en constante actualización. Se encuentra en la página www.canfamacontrol.com y su costo es de $1000. Además, la duración es de por vida. Todas las materias y temas que añada en un futuro van a ser completamente gratis si adquiriste el curso antes de cualquier aumento de precio. Si tienes alguna duda o quisieras saber algo más, puedes mandarme mensaje en cualquiera de mis redes sociales que aparecen en la descripción. Recuerden también que hago directos en Twitch todos los días a partir de las 12 de la noche. Y bueno, vamos a resolver la siguiente pregunta que me dice: determinar el área bajo la curva en el intervalo 0,1 de la siguiente función, y me dan esta función que tenemos acá. Quiero que observemos que precisamente en este problema me están pidiendo el área bajo la curva. No me están pidiendo la integral definida en el intervalo de 0 a 1 de esta función. No, me están pidiendo área bajo la curva. Y recordemos que para poder calcular el área bajo una curva nosotros tenemos que tomar en cuenta algunos criterios muy importantes. Lo primero, que si nuestra función f de x es mayor o igual que 0 para toda f de x, entonces el área definida va a estar por la integral de a a b de mi función f de x por mi diferencial de x. Aquí si no hay ningún problema, pues simplemente es la integral definida de la función. Sin embargo, cuando nosotros tenemos por lo menos un valor negativo de f de x o que f de x es menor o igual que 0, entonces el área total va a estar definida como la integral de a a b del valor absoluto de mi función f de x por mi diferencial de x. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es graficar esta función y observar que realmente nosotros no tengamos ninguna parte de esa gráfica en este intervalo con f de x menor o igual que 0, es decir, valores negativos de f de x o del eje de las y. Claramente podemos darnos cuenta, si nosotros conocemos obviamente las funciones, que esta función no va a tener ningún valor negativo. ¿Por qué? Porque precisamente, recordemos lo siguiente, la función f de x igual a la raíz de x me genera más o menos una gráfica de esta manera, mientras que la función f de x igual a la raíz de x más 1 simplemente hace un desplazamiento vertical hacia arriba de una unidad. Por lo tanto, la gráfica empezaría más o menos por acá y tendría exactamente la misma forma, de tal manera que nosotros podemos observar que va a tener todos los valores positivos de mis funciones f de x. Ahora, como nosotros ya sabemos que precisamente esta gráfica afortunadamente no tiene ningún valor negativo para f de x, podemos aplicar directamente la integral definida en este intervalo de esta función para poder calcular el área bajo esa curva. Así que es lo primero que vamos a hacer. Vamos a decir entonces que el área bajo la curva de esta función va a estar definida por la integral de a a b, que en este caso sería 0 a 1, de mi función f de x, que es la raíz de x más 1 por mi diferencial de x. Entonces simplemente tengo que resolver esta integral que tenemos acá. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es separar mediante la propiedad de las integrales, que me dice que la integral de u más v por mi diferencial de x, cuando u y v son funciones integrales respecto de x, es igual a la integral de u por mi diferencial de x más la integral de v por mi diferencial de x. Así que primero separamos y tendríamos que esto va a ser igual a la integral de 0 a 1 de la raíz de x por mi diferencial de x más la integral de 0 a 1 de 1 por mi diferencial de x. Recuerden que no hay necesidad de ponerle 1, pero de todos modos lo estoy poniendo ahorita por cualquier caso. Ahora, tenemos una integral completamente directa y una integral que sí es directa, pero como está escrita no se puede resolver de manera directa. Lo primero que tendríamos que hacer es pasarlo a su modo exponencial mediante la propiedad de los radicales, que me dice que la raíz de índice n de a a la m es igual a la m entre n. Por lo tanto, tendríamos que esto va a ser igual a la integral de 0 a 1 de x a la 1 medio por mi diferencial de x más la integral de 0 a 1 por mi diferencial de x. Una vez más, recuerden, no hay necesidad de poner ese 1 puesto que sabemos que siempre está ahí. Ahora sí, ya tenemos dos integrales completamente directas y es precisamente lo que vamos a resolver. En este caso tenemos x a una potencia y aquí tenemos la integral de diferencial de x. Recordemos que la integral de x a una potencia es la integral de x a la m por mi diferencial de x, es igual a x a la m más 1 entre m más 1 más mi constante de integración, salvo que en este caso no vamos a añadir una constante de integración porque tenemos una integral definida. Recordemos que las constantes de integración se añaden en las integrales indefinidas. Entonces vamos a decir que esto va a ser igual a x a la 1 medio más 1, que va a estar dividiendo a 1 medio más 1, y por supuesto no nos podemos olvidar de evaluar los límites, que lo vamos a hacer posteriormente. Entonces tenemos la evaluación de los límites de 0 a 1, más la integral de diferencial de x, que simplemente es una x, precisamente también con la evaluación de los límites de 0 a 1. Ahora,
simplemente vamos a reducir este exponente y tendríamos que esto va a ser igual a x a la 1 medio más 1, simplemente son 3 medios, que va a estar dividiendo a 3 medios. Recuerden que 1 medio más 1 son 3 medios más x. Ahora, me van a decir, ¿dónde está la evaluación de los límites? Yo los puedo englobar porque es exactamente la misma evaluación de límites en ambos resultados. Así que simplemente voy a reducir esta expresión para poder empezar a evaluar. Decimos que esto va a ser igual a medios por medios y extremos por extremos. Tendríamos 2x elevado a la 3 medios, que va a estar dividiendo a 3 más x, y esto por supuesto evaluado de 0 a 1. Ahora sí, mediante el segundo teorema fundamental del cálculo, que recordemos que me dice que la integral definida de a a b de mi función f de x por mi diferencial de x es igual al resultado de la integral evaluada en el límite superior menos el resultado de la integral evaluada en el límite inferior, nosotros vamos a decir que esto va a ser igual a todos los lugares donde veamos una x, primero ponemos un 1, y todos los lugares donde veamos una x, después ponemos un 0. Tendríamos 2 por 1 a la 3 medios, que va a estar dividiendo a 3, más 1, menos, y todo esto, obviamente, evaluado en el límite inferior, sería 2 por 0 a la 3 medios sobre 3, más 0 únicamente. Reducimos, y esto va a ser igual entonces a 2 por 1 a la 3 medios, recordemos que es 1, que va a estar dividiendo a 3, más 1, esto va a ser igual a esto, todo esto se hace 0, por eso no lo estoy poniendo. Esto va a ser igual a 2 por 1, serían 2, que va a estar dividiendo a 3, más 1, y simplemente hacemos esta suma de fracciones con diferente denominador. Decimos, factor común denominador es 3, 3 entre 3 es 1, por 2 serían 2, más 3 entre 1 son 3, por 1 serían 3, y esto va a ser igual a 5 tercios. Por lo tanto, el área bajo la curva de esta función que tenemos acá va a ser igual a 5 tercios, y esto pertenecería entonces al inciso A. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema, que me dice determinar el área bajo la curva de la función, y me dan esta función que tenemos acá sobre el intervalo menos pi a pi. A ver, ya les había comentado esto en el problema anterior. Cuando nosotros tenemos una función y todos los valores f de x son mayores o iguales que 0, entonces el área bajo la curva se define como la integral de a a b de mi función f de x por mi diferencial de x. Pero pasa que cuando nosotros tenemos una función y hay por lo menos un valor que sea f de x menor o igual que 0, entonces el área total debajo de esa curva se va a definir por la integral de a a b del valor absoluto de mi función f de x por mi diferencial de x, donde recordemos que precisamente aplicando la definición del valor absoluto de mi función, tendríamos que vamos a tener f de x si f de x es mayor o igual que 0, y menos f de x si f de x es menor que 0. Es decir, que nosotros vamos a tener la función menos f de x si tenemos valores de f de x menores que 0, y vamos a tener la función f de x si tenemos los valores f de x mayor o igual que 0. Y pasa algo bastante curioso e importante específicamente en este problema. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la gráfica de esta función, que es x cuadrada por el seno de x, específicamente en el intervalo de menos pi a pi, nosotros vamos a tener una gráfica más o menos así. Eso quiere decir que sí, efectivamente vamos a tener partes negativas de f de x, que es esto que tenemos acá. Por lo tanto, obligatoriamente vamos a tener que aplicar el área bajo la curva del valor absoluto de nuestra función, es decir, esto que tenemos acá. En pocas palabras, nosotros decimos que para poder hallar el área bajo la curva de esta función, tendríamos la integral de menos pi a pi del valor absoluto de f de x, que en este caso es x cuadrada por el seno de x por mi diferencial de x, y esto evidentemente lo vamos a separar mediante la definición de valor absoluto en dos integrales completamente independientes, y sería la integral de menos pi a 0 de menos x cuadrada por el seno de x por mi diferencial de x, porque precisamente en este intervalo es cuando nosotros tenemos f de x negativa, más la integral de 0 a pi de x cuadrada por el seno de x por mi diferencial de x, para de esta manera yo poder hallar el área bajo esta curva. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Decimos que tendríamos lo siguiente, que son dos integrales que no son para nada directas. De hecho, las dos integrales se tienen que hacer como integración por partes, pero recuerden que lo podemos hacer por el método de tabulación porque tenemos una función algebraica por una función trigonométrica. Ya no hay necesidad de aplicar nada de eso porque ya lo hicimos, así que lo puedo borrar, para de esta manera
hacer las integrales por tabulación. Tendríamos entonces que lo primero que vamos a hacer es sacar constantes de la integral. Esto va a ser igual entonces a menos la integral de menos pi a 0 de x cuadrada por el seno de x por mi diferencial de x, más la integral de 0 a pi de x cuadrada por el seno de x por mi diferencial de x. Y ahora sí, vamos a empezar a integrar. Tendríamos en esta integral algo más o menos así, insisto una vez más, mediante el método de tabulación. Recuerden que en el método de tabulación va el signo, después va la función derivable, que en este caso es la función algebraica, y después la función integrable, que es el seno de x. Pasamos de más a menos, derivamos x cuadrada y sería 2x, e integramos el seno de x, que recordemos que la integral de seno de x es menos coseno de x. Entonces, como esto todavía no se convierte en 0, pasamos a más. La derivada de 2x es 2, y la integral de menos el coseno de x sería el menos seno de x. Como esto todavía no se convierte en 0, volvemos a aplicar una fila más. Pasamos a menos, la derivada de 2 es 0, y la integral de menos el seno de x sería menos el coseno de x. Por lo tanto, tendríamos menos por menos más el coseno de x, pero ahorita usamos el signo resultante, no pasa absolutamente nada, ¿no? Por lo tanto, decimos que esto va a ser igual al menos que está aquí afuera, que ya lo tenemos ahí, menos, que va a multiplicar al resultado de esta integral, que recordemos que para poder hacerlo mediante el método de evaluación es esto por esto, esto por esto, esto por esto. Así que me quedaría de la siguiente manera: más por menos es menos x cuadrada por el coseno de x, ahí está la primera parte. Después sería menos por menos es más 2x por el seno de x, recuerden ya saqué el signo resultante, y después sería más por más es más, por menos es más, entonces tendríamos más 2 veces el coseno de x, ahí está, cerramos, y por supuesto ponemos los límites a evaluar, que sería de menos pi a 0. Ahora simplemente tenemos que hacer la segunda integral, que es exactamente lo mismo, sería más. Obviamente aquí ya no estamos multiplicando por el signo menos que sacamos como constante, pero repito una vez más, es exactamente el mismo resultado. Entonces tendríamos menos x cuadrada por el coseno de x más 2x por el seno de x más 2 por el coseno de x, y esto por supuesto va a estar evaluado pero de 0 a pi. Así que decimos que esto va a ser igual a menos, y empezamos con las evaluaciones. Recordemos que para poder evaluar tenemos que aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo, que me dice que la integral de a b de mi función f de x por mi diferencial de x es igual al resultado de la integral evaluada en el límite superior menos el resultado de la integral evaluada en el límite inferior. Por lo tanto, me quedaría como absolutamente todos los lugares donde veamos una x voy a poner un 0 en su lugar. Entonces tendríamos menos 0 al cuadrado por el coseno de 0 más 2 por 0 por el seno de 0 más 2 por el coseno de 0. Ahí estamos, perfecto. Menos, y ahora vamos a la evaluación del límite inferior. Tendríamos menos pi elevado al cuadrado por el coseno de menos pi. Ahí está. Más 2 por menos pi por el seno de menos pi más 2 por el coseno de menos pi. Ahí estamos, perfecto. Y ya terminamos de evaluar y cerramos todo. Que este menos, recuerden, afecta absolutamente todo eso. Ahora vamos a hacer la evaluación de este segundo resultado. Una vez más, primero límite superior menos límite inferior. Así que me quedaría esto como más, recuerden que este más es parte de todo esto, y me quedaría como menos pi al cuadrado por el coseno de pi más 2 por pi por el seno de pi más 2 por el coseno de pi. Ahí está, cerramos. Y decimos que esto va a ser menos la evaluación del límite inferior, abrimos otro paréntesis, y tendríamos menos 0 al cuadrado por el coseno de 0 más 2 por 0 por el seno de 0 más 2 por el coseno de 0. Cerramos y ahí está. Ya simplemente vamos a tener que reducir estas expresiones. Son un poco sencillas porque descartamos varios valores por el 0 precisamente. Quiero que observemos que aquí tenemos 0 al cuadrado por el coseno de 0. A pesar de que el coseno de 0 vale 1, cuando se multiplica por el 0 va a quedar un 0 simplemente. Acá 2 por 0 es 0, por el seno de 0
0 sería 0, el seno de 0 también es 0. Aquí sí vamos a tener un valor, ahorita lo vamos a sacar, no pasa absolutamente nada. Aquí también vamos a tener valores, también los vamos a sacar, pero ahorita estoy descartando todo lo que no me sirve. Aquí también tendríamos únicamente un 0, por lo que no hay necesidad de ponerlo, y aquí también tendríamos un 0, por lo que no hay necesidad de ponerlo. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es simplemente reescribir todo esto que tenemos acá, pero ya quitando precisamente estos datos, ¿no? Entonces tendríamos que esto va a ser igual a menos, este menos que está afectando todo eso, abrimos el paréntesis y tendríamos 2 por el coseno de 0, insisto una vez más, esto ya no lo tengo que poner, menos, voy a empezar a repartir de una vez el signo menos por menos va a ser más, menos pi, ¿verdad? Que menos por menos más, menos pi elevado al cuadrado por el coseno de menos pi, menos por más es menos, 2 por menos pi por el seno de menos pi, ahí estamos, perfecto. Menos por más es menos 2 por el coseno de menos pi. Ahí está, cerramos. Y esto va a ser más todo esto que tenemos acá, que sería menos pi cuadrado por el coseno de pi más 2pi por el seno de pi más 2 por el coseno de pi. Ahí estamos, ¿no? Y después sería menos, este menos que está afectando todo esto, simplemente sería menos por más es menos 2 por el coseno de 0, ahí está, cerramos y cerramos. Ahora, simplemente tengo que recordar los valores de coseno de pi, coseno de 0, seno de menos pi y todo eso. Recordemos que eso lo podemos obtener mediante la gráfica o las funciones de seno y de coseno. Entonces voy a borrar todo esto que tenemos acá, que ya no es necesario tener tampoco. Y voy a recordar cómo son las gráficas precisamente de seno y de coseno. Recordemos que las gráficas de seno y de coseno tienen como punto máximo 1 y como punto mínimo menos 1. Voy a hacer un poco más para acá. Es más, voy a borrar un poco de esto y hacerla un poco más centrada para que no se vea tan mal. Entonces, tenemos 1 como punto máximo, menos 1 como punto mínimo. Ahora, recordemos que en la gráfica de seno y coseno siempre vamos de pi medios en pi medios. Serían pi medios, después serían pi, después serían 3 pi medios y después serían 2 pi. De igual manera pasa del lado izquierdo, sería menos pi medios, sería menos pi y después serían menos 3 pi medios. No hay necesidad de poner el menos 2 pi porque a fin de cuentas no vamos a ir más allá de esos valores porque tenemos menos pi como el valor más grande del lado de los negativos. Entonces tendríamos que la gráfica de seno, recordemos, empieza desde 0 y empieza a subir hasta llegar a su punto máximo. Una vez que está en su punto máximo, empieza a bajar pasando por pi hasta llegar a su punto mínimo y de ahí empieza a subir. Ahora, recordemos que la gráfica de seno es una función periódica. Eso quiere decir que se repite exactamente lo mismo todo este periodo desde menos infinito hasta infinito. Por lo tanto, tendríamos una gráfica de este lado más o menos así. Ahí está. Y esta sería la gráfica de seno. Ahora, vamos a recordar cuál es la gráfica de coseno, que en este caso empezamos desde el punto máximo y como estamos en el punto máximo, empezamos a bajar hasta llegar a su punto mínimo y una vez que llegamos a su punto mínimo empezamos a subir hasta llegar otra vez a su punto máximo y tendríamos que esto sería el coseno de teta. De igual manera, el coseno es una función periódica, es decir, que también se va a repetir desde menos infinito hasta infinito todo este periodo que es de 0 a 2pi. Así que vamos a tener esta gráfica resultante más o menos así, ¿no? Esperen, es que salió choca. Más o menos así, ahí está. Entonces, ahora, lo único que voy a hacer es precisamente verificar los valores de menos pi, de coseno de menos pi, el seno de menos pi y todo eso. Entonces, primero que nada, tendríamos que esto va a ser igual a menos, recuerden este menos que está afectando todo, 2 por el coseno de 0. ¿Cuánto vale el coseno de 0? El coseno de 0 vale 1. Entonces tendríamos 2 por 1 más menos pi elevado al cuadrado, que ya lo podríamos escribir como pi al cuadrado, pero ahorita lo reduzco, por el coseno de menos pi. ¿Cuánto es el coseno de menos pi? El coseno de menos pi sería menos 1. Entonces vamos a multiplicar por un menos 1. Ahí está. Después serían menos por menos, me va a quedar como 2pi, que va a multiplicar al seno de menos pi. ¿Dónde está el seno de menos pi? El seno de menos pi sería 0, ¿sí o no? Ahí está. Recuerden, la gráfica negra es la de seno, ¿no? Entonces sería 2pi por el seno de menos pi, que es 0, menos 2 por el coseno de menos pi. ¿Cuánto dijimos que valía el coseno de menos pi? El coseno de menos pi es menos 1. Entonces tendríamos menos 2 por menos 1. Cerramos más
abrimos nuestro paréntesis y tendríamos menos pi al cuadrado por el coseno de pi. ¿Cuánto vale el coseno de pi? El coseno de pi vale menos 1. Entonces sería menos pi al cuadrado por menos 1 más 2pi por el seno de pi. ¿Cuánto vale el seno de pi? El seno de pi vale 0. Entonces tendríamos 2pi por 0 más 2 por el coseno de pi. ¿Cuánto vale el coseno de pi? Sería el coseno de pi es menos 1. La roja es de coseno. Sería menos 1 menos 2 por el coseno de 0, que ya sabemos que es 1. Entonces cerramos y reducimos. Tendríamos que esto va a ser igual a menos 2 por 1 son 2 más menos pi elevado al cuadrado. Recordemos, cualquier número negativo elevado a una potencia par se convierte en positivo, pero por el menos 1 tendríamos entonces menos pi elevado al cuadrado más 2 por pi por 0, pues todo esto se hace 0, no hay necesidad de ponerlo, y menos por menos son más, 2 por 1 serían 2. Cerramos y tendríamos más, menos por menos va a ser más pi cuadrada más 2pi por 0, todo esto se hace 0, más por menos sería menos, 2 por 1 serían 2, y menos por más es menos, 2 por 1 serían 2. Cerramos y esto va a ser igual entonces a, repartimos el signo menos, que recordemos que teníamos menos por más es menos 2, menos por menos es más pi cuadrada, menos por más es menos 2, más por más sería más pi cuadrada, más por menos es menos 2 y más por menos serían menos 2. Esto va a ser igual entonces a menos 2, menos 2, menos 2, menos 2 serían menos 4, menos 6, menos 8. Menos 8 más 2 veces pi cuadrada, porque pi cuadrada más pi cuadrada son 2 veces pi cuadrada. Y esto va a ser igual a 2 pi cuadrada menos 8. Por lo tanto, el área bajo esta función es igual a 2 pi cuadrada menos 8. Ajá, este es el resultado correcto de este problema. Este es el resultado correcto de este problema. Pero pasa algo muy importante. Si nosotros observamos los incisos, literalmente ninguna respuesta coincide con eso que tengo allá. ¿Eso quiere decir que yo estoy mal? No, de hecho la I está mal y les voy a decir por qué. Porque ellos solamente resolvieron esta integral como si fuera una integral definida, no aplicaron la definición de valor absoluto. Recuerden que es muy importante aplicar la definición de valor absoluto cuando tenemos valores de f de x menores o iguales que 0, porque estamos hallando el área bajo una curva. Entonces, lo que ellos hicieron, simplemente resolver esto como una integral definida, evaluaron y ahí sí me va a dar 0. Vamos a hacerlo. Entonces, voy a borrar todo esto que tenemos acá. Para resolver esa integral así, nada más, como si fuera una integral definida de menos pi a pi. Así nada más. Entonces, de hecho ni siquiera como que necesito tanto, pero no importa, voy a borrar absolutamente todo. Tendríamos que la integral de menos pi a pi de x cuadrada por el seno de x por mi diferencial de x va a ser igual a... Resolvemos la integral. Recuerden, se hace mediante el método de tabulación. Vamos a utilizar otra vez el método de tabulación, que ya lo había borrado. Ya sabemos que son 4 filas. Sería más x cuadrada, el seno de x, menos 2x menos el coseno de x, más 2 menos el seno de x, menos 0, menos por menos sería más el coseno de x. Esto por esto, esto por esto, esto por esto. Tendríamos entonces que esto va a ser igual a más por menos es menos x cuadrada por el coseno de x, menos por menos sería más 2x por el seno de x, más por más sería más 2 coseno de x, y todo esto por supuesto va a estar siendo evaluado de menos pi a pi. Entonces, aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo, que recordemos que me dice que la integral definida de a a b de mi función f de x es por mi diferencial de x es igual al resultado de la integral evaluada en el límite superior menos el resultado de la integral evaluada en el límite inferior, tendríamos que esto va a ser igual a... Evaluamos primero el límite superior, sería menos pi al cuadrado por el coseno de pi, más 2 por pi por el seno de pi, más 2 por el coseno de pi, menos, ahora evaluamos en el límite inferior, cerramos, y tendríamos menos pi elevado al cuadrado por el coseno de menos pi, más 2 por menos pi
por el seno de menos pi más 2 por el coseno de menos pi, cerramos y cerramos. Entonces, bueno, aquí le había puesto un corchete, ¿no? Entonces decimos que esto va a ser igual a, vamos a rellenar los valores. Me quedaría como menos pi al cuadrado por el coseno de pi. Ya tenemos aquí la gráfica. El coseno de pi vale menos 1. Entonces tendríamos un menos 1 más 2pi por el seno de pi. ¿Cuánto vale el seno de pi? El seno de pi vale 0. Entonces sería 2pi por 0 más 2 por el coseno de pi. ¿Cuánto vale el coseno de pi? El coseno de pi vale menos 1 también. Entonces tendríamos menos 1 menos pi elevado al cuadrado se queda como pi al cuadrado, por el menos sería menos pi al cuadrado por el coseno de menos pi. ¿Cuánto vale el coseno de menos pi? El coseno de menos pi vale menos 1, entonces sería por menos 1, más por menos serían menos, 2 por pi son 2pi, el seno de menos pi, ¿cuánto vale? El seno de menos pi vale 0, entonces simplemente sería 0 más 2 por el coseno de menos pi, que ya dijimos varias veces que es menos 1, cerramos y cerramos. Entonces esto va a ser igual a menos por menos, va a ser más pi cuadrada, más todo esto se hace 0, más por menos serían menos, 2 por 1 serían 2, menos, vamos a repartir primero, vamos a reducir primero esto y después repartimos, todo esto se hace 0, menos por menos serían más pi cuadrada, después tendríamos más por menos serían menos, 2 por 1 serían 2, cerramos y cerramos. Esto va a ser igual a... Ahora si repartimos este signo menos, tendríamos pi cuadrada menos 2, menos por más es menos pi cuadrado, menos por menos serían más 2 y cerramos. Esto va a ser igual a pi cuadrada menos 2 más 2 es igual a 0. Por lo tanto, el resultado de este problema es igual a 0 y esto pertenecería al inciso A. Claramente está mal. ¿Por qué? Porque me están pidiendo el área bajo la curva. No me están pidiendo la integral definida de esta función. No, me están pidiendo el área bajo la curva. Y en el momento que me están pidiendo el área bajo la curva, tienen que considerar el perro valor absoluto para poder resolver la maldita integral. No pueden aplicarla como integral definida porque precisamente el área bajo la curva me dice que cuando yo tengo por lo menos un valor negativo de f de x, automáticamente tengo que aplicarle valor absoluto a la función. Entonces... el resultado de este problema sería lo que borré, lo que está mal en la guía, ya les expliqué por qué está mal, y pues nada, ¿qué decirles? Y bueno, vamos a resolver el último problema de la parte de cálculo integral de la guía del Instituto Politécnico Nacional del año 2023 a nivel superior en modalidad escolarizada no escolarizada mixta. Pero antes de empezar a resolver este problema, recuerden algo muy importante y es que yo tengo un curso de matemáticas que se encuentra en la página www.academycontrol.com. El curso va desde aritmética hasta probabilidad y estadística y además ya estoy añadiendo física. El costo es de 1,000 pesos y la duración es de por vida. No les voy a cobrar absolutamente nada más y todo lo que añada posteriormente va a ser completamente gratis para ustedes. Además de que también van a tener acceso al curso donde estoy impartiendo las clases en vivo. Entonces son las clases que ya están en la plataforma, más el curso que está en vivo, más las otras materias que vaya añadiendo, todo por 1,000 pesos sin ningún costo extra y además duración de por vida. Dicho esto, vamos a empezar a resolver este ejercicio que me dice determinar la longitud de arco de la gráfica que corresponde a la función f de x igual a 2/3 de x a la 3 medios más 1 sobre el intervalo 0,1. Ahora, recordemos que para poder utilizar la longitud de arco o para poder hallar la longitud de arco, simplemente tenemos que aplicar la fórmula de la longitud de arco se define por la integral de a a b de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de nuestra función derivándose respecto de x elevado al cuadrado por mi diferencial de x. Así que lo primero que voy a hacer es precisamente aplicar la derivada de nuestra función. Decimos entonces que la derivada de nuestra función f de x derivándose respecto de x va a ser igual a la derivada de 2/3 de x a la 3 medios derivándose respecto de x. Entonces, esto va a ser igual a, simplemente tenemos que aplicar aquí la fórmula de x a una potencia, pero antes de aplicar la fórmula de x a una potencia hay que sacar las constantes. Tendríamos entonces 2/3 que va a multiplicar a la derivada de x a la 3 medios derivándose respecto de x. Esto va a ser igual entonces a, recordando la fórmula de derivada de x a una potencia, decimos que la derivada de x a la m derivándose respecto de x es igual a m por x a la m menos 1 y tendríamos entonces que esto va a ser igual a 2/3 que va a multiplicar a 3 medios
que va a multiplicar a x a la 3 medios menos 1. Reduciendo tendríamos que esto va a ser igual a 2 tercios, que va a multiplicar a 3 medios por x a la 3 medios menos 1. ¿Cuánto es 3 medios menos 1? Eso lo podemos hacer de manera independiente. Decimos que 3 medios menos 1 es igual a factor común denominador es 2. 2 entre 2 es 1, por 3 serían 3, menos 2 entre 1 son 2, por 1 serían 2. Y esto va a ser igual a 1 medio solamente. Entonces tendríamos 3 medios elevado a la 1 medio. Cerramos y esto va a ser igual entonces a, podemos darnos cuenta que 2 con 2 se cancelan, 3 con 3 se cancelan y únicamente tendríamos x elevado a la 1 medio. Ese es el resultado de esa derivada. Así que lo único que voy a hacer es sustituir precisamente esa derivada y elevarla al cuadrado. Entonces decimos que aplicando la fórmula de longitud de arco, esto me va a quedar como la integral de AB, que es precisamente el intervalo, que es de 0 a 1 de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de nuestra función, que ya está ahí derivada, que únicamente sería x elevado a la 1 medio y todavía esto elevado al cuadrado por mi diferencial de x, y esto va a ser igual a la integral de 0 a 1 de la raíz cuadrada de 1 más, aquí voy a aplicar una propiedad de los exponentes, específicamente la que me dice que a la m elevado a la n es igual a la m por n, entonces tendríamos 1 más x a la 1 medio por 2, pues me quedaría como 2 por 1 medio, ahorita la reducimos por mi diferencial de x. Esto va a ser igual a la integral de 0 a 1 de la raíz cuadrada de 1 más x a la 2 por 1 medio, se cancelan y únicamente tendríamos 1 más x por mi diferencial de x. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Esta integral ya la podemos resolver, no de manera directa, pero ya la podemos resolver. ¿Cómo? Mediante cambio de variable. Decimos entonces que u va a ser igual a 1 más x y mi diferencial de u es igual únicamente a mi diferencial de x. Así que tendríamos que esto va a ser igual a la integral de 0 a 1 de la raíz cuadrada de u por mi diferencial de u. Y esto va a ser igual a la integral de 0 a 1 de la raíz cuadrada de u. Pero recordemos que esto no lo podemos integrar de manera directa. Primero tendríamos que pasarlo a su modo exponencial mediante la propiedad de los radicales, que me dice que la raíz de índice n de a la m es igual a la m entre n. Por lo tanto, simplemente tendríamos u elevado a la 1 medio por mi diferencial de u. Y esto va a ser igual a, ahora sí ya la podemos integrar de manera completamente directa mediante la fórmula de x a una potencia, que recordemos que la integral de x a la m por mi diferencial de x es igual a x a la m más 1 entre m más 1 más mi constante de integración. Pero como tenemos una integral definida, no vamos a añadir la constante de integración. Entonces, esto me quedaría como u elevado a la 1 medio más 1, que va a estar dividiendo a 1 medio más 1. Por supuesto, esto va a estar evaluado de 0 a 1. Esto va a ser igual a u elevado a la 1 medio más 1. 1 medio más 1 son 3 medios, que va a estar dividiendo a 3 medios, evaluado por supuesto de 0 a 1. Y esto va a ser igual a medios por medios, extremos por extremos. Me quedaría como 2u elevado a la 3 medios entre 3. Y nuestros límites de evaluación que van de 0 a 1. Ahora, aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo, que recordemos que me dice que la integral de AB de mi función f de x por mi diferencial de x es igual al resultado de la integral evaluada en el límite superior menos el resultado de la integral evaluada en el límite inferior, tendríamos que esto va a ser igual a ¿cuánto? A ver, hay dos cosas muy importantes que podríamos considerar. La primera es que si nosotros hicimos un cambio de variable, también tendríamos que hacer un cambio de límites. La segunda, si no hicimos el cambio de variable, o más bien, si hicimos el cambio de variable y no hicimos el cambio de los límites, entonces tenemos que regresar obligatoriamente al valor original de nuestro cambio de variable, que sería 1 más x. Así que esto me quedaría como 2 por 1 más x, que va a estar dividiendo a 3, y todo esto elevado a la 3 medios, evaluado de 0 a 1. Repito una vez más, esto lo podemos omitir si también aplicamos el cambio de límites. Entonces decimos que esto va a ser igual, ahora sí aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo, tendríamos 2 por 1 más 1 elevado a la 3 medios, que va a estar dividiendo a 3, menos 2 por 1 más 0 elevado a la 3 medios, que va a estar dividiendo a 3. Esto va a ser igual entonces a 2 por 1 más 1 serían 2 elevado a la 3 medios, que va a estar dividiendo a 3, menos 2 por 1 más 0 es 1 elevado a la 3 medios, que va a estar dividiendo a 3. Perfecto. Ahora ya simplemente tenemos que reducir esta expresión lo más que podamos para que precisamente lleguemos al resultado de este problema, y tendríamos que esto va a ser igual a 2 por 2 elevado a la 3 medios, lo pasamos a su modo radical mediante esa propiedad que tenemos allí escrita, y me quedaría como la raíz cuadrada de 2 elevado al cubo, que va a estar dividiendo a 3, menos 2 por 1 elevado a la 3 medios. Recordemos que cualquier cosa elevado
que eleve a la 1 siempre me va a dar 1, entonces teníamos 2 por 1 entre 3. Y esto me va a quedar como 2 por la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por la raíz cuadrada de 2 únicamente, separando mediante la propiedad de los exponentes que me dice que a a la m por a a la n es igual a la m más n, pasando de esto a esto. Me quedaría de esta forma y esto va a estar dividiendo a 3. Después sería menos 2 por 1 son 2, que va a estar dividiendo a 3 solamente. Entonces, esto va a ser igual a 2 por la raíz con el cuadrado se cancelan. Únicamente tendríamos un 2 por la raíz cuadrada de 2, que va a estar dividiendo a 3, menos 2 tercios. Por último, 2 por 2 serían 4 por la raíz de 2, que va a estar dividiendo a 3, menos 2 tercios. Y este ya entonces sería el resultado de este problema. Por lo tanto, la respuesta correcta de este problema pertenecería al inciso A. Y con esto, precisamente, culminamos con la parte de cálculo integral. Entonces, recuerden que yo estoy subiendo, más bien ya subí casi toda la parte de matemáticas en mi canal de YouTube, Khan Pharma Control. Entonces, pues si quieren ver toda la parte de matemáticas, si no están viendo este video específicamente en YouTube y lo están viendo, no sé, en TikTok o algo así, pues pueden ver mi canal donde ya está la mayoría de matemáticas subido. Aquí en TikTok nada más estoy subiendo la parte de cálculo integral, quizás más adelante suba todas las demás partes, pero bueno, en mi canal de YouTube Khan Pharma Control ya están subidas todas las partes de casi todas las matemáticas, entonces pues sí, lo pueden tomar en cuenta y a considerar. También recuerden que hago directos en Twitch todos los días a partir de las 12 de la noche. También me pueden encontrar como Khan Pharma Control. Si gustan seguirme en mis redes sociales, estas aparecerán en pantalla. Y nos vemos en un próximo video.